Listo, pastora. Dios te bendiga. Pastora Vanessa. Ahí está. Ahí Ahí está. está. Dios la Dios les bendiga. bendiga. ¿Cómo están? Bueno, le doy gracias a Dios por esta oportunidad de estar acá, por permitirme, de todas formas, poder compartir esta enseñanza, poder seguir aprendiendo, como decía la pastora. Hoy me van a tener que mirar a mí. No van a mirar una imagen, sino que me van a tener que mirar y voy a tratar de que sea lo más entendible posible. Igual las imágenes están, se las vamos a enviar, pero es muy importante las clases de hoy. Son libros históricos, así que los libros históricos que tienen historias muy importantes, historias sobre, si bien ustedes terminaron de ver los libros, los 5 primeros libros de la Biblia, tienen historias muy importantes desde el comienzo y la creación del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, del pueblo escogido por Dios. Esto continúa y son libros importantes donde podemos ver las promesas de Dios cumplidas, las promesas hechas en el Pentateuco cumplidas en estos libros, en estas historias que cuentan, en estas narraciones, ¿sí? Es la segunda mitad del Antiguo Testamento, los libros históricos. Son 12 libros, ¿sí? Vamos a ir viendo en grupos, ¿sí? Los libros van desde Josué hasta el libro de Esther. Así los encontramos todos correlativamente juntos en la segunda división del Antiguo Testamento, ¿sí? Y se llaman históricos porque en él encontramos la historia del pueblo de Dios, la historia del pueblo del pacto, ¿sí? Ustedes vienen de ver el Pentateuco y vienen de la historia de ver el poder de Dios en la liberación del pueblo de la mano de los egipcios, ¿no? ¿Y qué le promete Dios ahí? Que los iba a libertar, los liberta, ¿y qué promesas le hace? Que le iba a dar de vuelta su tierra, ¿no? La tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Dicen que es la tierra más rica que puede existir, ¿sí? Bueno, estos libros narran esa conquista, la conquista de la tierra de Canaán, su establecimiento, cómo llegaron a conquistar esa tierra, cómo se establecieron como pueblo, y posterior florecimiento, cómo crecieron las tribus en toda esa tierra, y la desobediencia del pueblo y su posterior caída. Todo eso contienen estos 12 libros, ¿sí? 12 libros llenos, ricos en historias muy importantes. No solamente en historias del pueblo, sino en enseñanzas para nuestra vida. Enseñanzas sobre la obediencia, sobre la fidelidad de Dios en sus promesas, sobre la liberación, ¿sí? Muchas enseñanzas para nuestras vidas hoy, ¿sí? Relatan también el cautiverio y restauración no, regreso del pueblo, ¿sí? A su tierra, ¿sí? Todos estos temas son los que contienen estos 12 libros, ¿sí? Abarcan un periodo de 800.000 años, desde la 800 años, desde la inauguración, desde que Josué cruza el Jordán, ¿sí? Hasta la restitución del pueblo a su tierra, ¿sí? Ahí pasan muchas historias, muchos tiempos, muchos periodos donde también hay un tiempo de un solo liderazgo,
Hay otro tiempo, el tiempo de los jueces, donde son muchos los líderes que pasan. Otro tiempo, un tiempo de reyes, donde nace la monarquía, ¿sí? Historias de la monarquía, donde a través de esa monarquía, ¿sí? Llega otra de las promesas hechas por Dios, donde iba a enviar el libertador, ¿sí? Y yo lo que le puedo alentar en esta noche, en esta enseñanza, en esta materia, es que puedan leer cada libro completamente, ¿sí? Yo estuve leyendo los libros completos, así, desde el principio hasta el fin, y podés hilar cada una de las historias, ¿sí? Cómo se van, eh, cómo se van contando cada una de las historias y se hace muy entendible, se hace muy comprensivo todos los tiempos, ¿sí? Después cuando escuchamos alguna predicación o leemos algún texto al azar, va a ser mucho mejor comprender la palabra, ¿sí? Vamos a ubicarnos en tiempo, nos ubicamos en espacio, porque el narrador dice eso en ese momento, ¿sí? ¿Y saben qué también por qué es importante estudiar los libros de la historia? Porque buena parte de la Biblia es más comprensible. ¿Saben qué vamos a comprender al estudiar los libros de historia? Mucho de los salmos. Se hacen más comprensibles muchos de los salmos, ¿sí? Porque uno de los salmistas más importantes del libro de los salmos fue el rey David, que lo vamos a ver su historia, ¿sí? Su nacimiento, su historia, su reinado en estos libros, ¿sí? Bueno, comprendemos también el Pentateuco, algunos salmos y libros proféticos también, ¿sí? Narra la historia sagrada, enseñando en grandes lecciones morales y espirituales. Es lo que también les decía, que es muy, muy importante, no solamente para conocer la historia del pueblo de Israel, sino porque Dios habla a nuestras vidas, ¿sí? A través de estos libros, a través de cada una de estas enseñanzas morales y espirituales para nuestros tiempos, ¿sí? Dios se ha revelado a través de su trato con el pueblo, con su pueblo escogido. Como Dios trataba a ellos, se revela a nuestras vidas hoy, ¿sí? Estudiando estos libros. Así que es muy importante poder conocer cada detalle. El Antiguo Testamento relata 7 hechos importantes realizados por Dios, ¿sí? Que encontramos en el Antiguo Testamento. Gran parte de la mitad, ustedes ya lo vieron, que fue, Dios eligió a Abraham para formar un pueblo especial, le hizo grandes promesas y estableció un pacto con él. Eso ya lo vieron, ¿no? En el Pentateuco. Después libró con notable poder sobrenatural a los hebreos, ¿de quiénes? De los egipcios, de la esclavitud con los egipcios, ¿sí? Los liberó. Y estableció una relación íntima y única con el pueblo hebreo, ¿sí? ¿En dónde? En el Sinaí, haciendo un pacto con ellos y entregándoles la ley y el modo de tabernáculo. Esos llegaron a ver, bueno, eso que hizo el Señor, ¿sí? Lo continuó haciendo en estos libros. Luego les entregó a Canaán la promesa que le había hecho como regalo a los hebreos mediante la conquista dirigida por Josué. Josué es el primer libro que vamos a ver hoy. Luego inauguró la monarquía, ¿sí? Hubo reinados, ¿sí? Después vamos a ver cómo llegaron a establecer una monarquía y en especial manera, a través de esa monarquía, estableció la dinastía davínica, ¿sí? Donde a través de esta dinastía davínica viene alguien muy importante,
¿sí? Después, mientras vamos escuchando las historias que se relatan en estos libros históricos, vamos a ver cómo Dios fue hilando cada una de las cosas a las personas más insignificantes, podemos decir, usó para poder entretejer y poder llegar a cumplir con cada una de sus promesas hasta poder llegar a la promesa del libertador, ¿sí? Poder llegar a la promesa de que nos enviaría a nuestro libertador, ¿sí? A Jesucristo. Disciplinó a los hebreos apóstatas entregándolos cautivos ¿a quiénes? A los babilónicos. Eso vamos a ver ya a lo último de los libros. Y por último, el último punto, dice, restauró a los fieles de la tierra, restauró no, es, trajo de vuelta, los regresó a los fieles a la tierra de Canaán mediante el decreto del rey Ciro de Persia. Esos son los hechos más importantes que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y la mitad de esos hechos se encuentran en los libros históricos, ¿sí? Hasta que regresa ese pueblo cautivo por los babilónicos, regresa gracias al decreto del rey Ciro. Hoy vamos a empezar viendo los libros de Josué, Jueces y Ruth, ¿sí? Estos 3 libros, hermosos libros, ¿sí? Ustedes terminaron el libro del Pentateuco con la muerte de Moisés, ¿sí? Dios había sacado al pueblo de Egipto, los había libertado de la esclavitud, los había sacado prometiéndole la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, una tierra donde ellos regresarían y sería conquistada, ¿sí? Pero una tierra donde llegaban en muy poco tiempo. Pero ese pueblo que salió de esa esclavitud no llegó a ver esa promesa de Dios cumplida, sino fueron sus hijos quienes entraron a esa tierra prometida. El otro día, leyendo una palabra en Hebreos, hablaba sobre el pueblo por desobediencia perdió la promesa de poder entrar en el reposo, dice su palabra, ¿sí? Y leyendo un comentario decía, por la terquedad y desobediencia, el pueblo no entró en el reposo. Y eso me quedó, que Dios hizo una promesa y ellos la perdieron, ¿sí? Pero a su vez Dios la cumple a través de sus hijos, ¿sí? Fueron sus hijos, la segunda generación, quienes entraron a esa tierra prometida, ¿sí? Moisés no la pudo entrar, no pudo ver esa tierra, la vio desde lejos, ¿sí? ¿Se acuerdan que Moisés había enviado unos espías? ¿Vieron esa historia? Envió a los espías a ver esa tierra que iban a poseer, ¿sí? Y vinieron 10 y lo asustaron y dijeron, no, no se puede, no. Pero vinieron 2 fieles y le dijeron que sí. Esos 2 fieles, ¿sí? Uno fue Josué y el otro fue Caleb. Esos 2 fieles fueron los que sí pudieron entrar a esa tierra prometida, ¿sí? Y fue de la mano de Josué quien usó Dios, levantó Dios como líder para poder guiar a este pueblo a entrar a esa tierra, ¿sí? Dios, bueno, el libro de Josué no dice quién es el autor, pero podemos decir que los primeros capítulos, la primera gran parte del libro sí la pudo escribir Josué, porque habla muchas cosas de lo que vivió, pero la última parte habla sobre su muerte y se piensa que él no fue el que escribió totalmente el libro, ¿sí? Pero gran parte sí.
Este libro lleva el nombre de su gran protagonista, el protagonista principal, Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Aunque el libro lleva su nombre, no está claramente indicado que fuera él quien escribió. ¿Sí? El periodo que abarca este libro va desde el momento en que el pueblo cruza el Jordán hasta la coronación de Saúl en el siglo XV, ¿sí? Después vamos a ver quién es Saúl más adelante en los otros libros, ¿sí? En los libros que siguen. Pero antes de Cristo, en el siglo XV antes de Cristo. A Josué lo conocemos como un líder, ¿sí? Y bueno, aparece en esos primeros tiempos cuando Moisés lo envía, cuando primeramente en la batalla contra los amalecitas, justo después del Éxodo, ahí también lo escuchamos nombrar a este Josué, fue el asistente confiable de Moisés y su mano derecha, ¿sí? Era un hombre de gran fe, firme y de carácter valiente, dice. Junto a Caleb dio buen informe sobre la tierra de Canaán, a diferencia de los otros 10 espías. ¿Sí? Si ustedes quieren, me dicen si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber, ¿sí? Dice, afirmó que mediante la ayuda de Dios, los israelitas serían capaces de conquistar la tierra. Eso lo vemos en Números, ¿sí? Él afirma que, sí, miren, la tierra es así, dice, esa tierra está, dice, nosotros los israelitas vamos a ser capaces de poder conquistar esa tierra que Dios nos prometió, pero con Dios, dice, ¿sí? Así que este hombre, ¿sí? Era el que Dios eligió y Dios lo nombra, ¿sí? Dios le dice que él iba a estar con él, ¿sí? Que él lo iba a apoyar, que él iba a ser el que entrara a esa tierra. Bueno, vamos a comenzar lo que es este hermoso libro y cómo Dios empieza a obrar, ¿no? Dios le dice, hay palabras en Josué, hay palabras versículos que escuchamos mucho. Hay uno, ¿sí? Que este año nosotros como ministerio lo tenemos muy presente, ¿no? A ver quién se acuerda, qué versículo es el que tenemos como lema este año. ¿Quién se anima? Que está en Josué 3:5. Dice que para poder entrar a esa tierra había que hacer algo. Josué les dice algo a su pueblo. Santificados, dice, santifiquémonos, porque Dios hará maravilla. ¿Sí? Es en este momento en que Josué le dice al pueblo, para poder entrar es necesario santificarnos. ¿Sí? Es necesario. Dice, tras la muerte de Moisés, marcó el fin de la época y Moisés había tenido la gran responsabilidad de dirigir a este pueblo, ¿sí? Durante el Éxodo. Y estableció algo muy importante, ustedes nos vieron ya lo que estableció Moisés, ¿sí? Estableció un pacto con Dios y estableció, ¿sí? Lo que ellos debían hacer, lo que debían hacer para poder que Dios cumpliera con sus propósitos, dice, establecer instituciones religiosas y guiar a su pueblo a lo largo de los años fue lo que Moisés tuvo. Murió antes de entrar a esa tierra prometida, ¿sí? Pero Dios igual iba a cumplir. Dios comisionó a Josué para conquistar con la nueva fase su plan, la conquista y ocupación. Era un tiempo nuevo. Era un tiempo nuevo que Dios iba a cumplir, sí, con esta nueva generación, ¿sí? Una generación que no había visto, no había, más adelante vamos a ver, que era una generación que había escuchado lo que Dios hizo con el pueblo al liberarlos de los egipcios, que había abierto el mar para que pudieran cruzar,
Y más adelante vamos a ver lo que Dios le mostraba a esta nueva generación, ¿sí? Llamó inmediatamente, bueno, Josué fue llamado por Dios, Dios le dijo, esforzate, yo voy a estar con vos, yo te voy a guiar, ¿sí? Y Josué empieza a preparar al pueblo, después de 3 días de luto de la muerte de Moisés, dijo, bueno, vamos a prepararnos, tenemos que hacer esto, ¿sí? Llamó inmediatamente al pueblo a prepararse para cruzar el Jordán, ¿sí? El ejército hebreo ya estaba bien organizado, estaba disciplinado, era una fuerza combatiente, a diferencia de los débiles esclavos que habían salido de Egipcio. Este era ya un pueblo fuerte, con un líder militar, como líder Josué, ¿sí? Dios había levantado una nueva generación de israelitas, instruidos en las leyes divinas, acostumbrados a las durezas del desierto, de una vida en el desierto, ya estaban más formados, ¿sí? Y experimentados en la guerra, ¿sí? Habían 2 tribus y media que se habían radicado al costado, al oriente del Jordán, y ellos se iban a quedar ahí. Cuando Josué le recordó que debían combatir junto con sus hermanos contra los cananeos, ¿sí? Hubo una parte que se unieron, hubo parte de las tribus que se unieron, ¿sí? Bueno, Josué, este general, estaba preparado para cruzar, pero Dios le dio, antes que haga, de ir a cruzar ese Jordán, que era un río muy grande, era un tiempo donde el río estaba con los deshielos de las montañas, y era un río que te llevaba una corriente muy fuerte, era en primavera, donde ellos debían cruzar, y era un río muy grande, ¿sí? Pero antes de cruzar ese río, Josué hizo algo que hizo Moisés anteriormente. Envió a la tierra, a la primer tierra que tenían que conquistar, ¿sí? No, vamos a primero a cruzar el Jordán. Dios le dice, antes de llegar, para cruzar a la tierra prometida y establecerse en Gilgal, Dios le dice que levanten el arca, ya el arca iba con ellos, ¿sí? Ya no eran guiados por una nube, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Vieron eso en el Pentateuco? Bueno, ya el arca estaba con ellos, la presencia de Dios estaba con ellos, ¿sí? Dijo Moisés, yo no voy a ir si tu presencia no va delante mío. Es la presencia de Dios en la que estaba con ellos. Y Dios le dice que 7 sacerdotes levanten el arca y crucen, tengan una distancia delante del pueblo y toquen, entren a ese río caudaloso, a ese río que estaba con una corriente muy fuerte porque estaba recibiendo el agua del deshielo en primavera, ¿sí? Le dice a los sacerdotes que llevaban el arca que entraran a ese Jordán y sus pies pisaran, todos los sacerdotes debían pisar el agua, ¿sí? Y que cuando ellos, los sacerdotes, estén en el río, en el Jordán, el agua se iba a detener. Y fue así. Entraron los sacerdotes con el arca y el Jordán y todos los pies de los sacerdotes tocaron el agua, ¿sí? Y es el Jordán donde se divide. Algo que Dios ya había hecho anteriormente, ¿sí? Con Moisés. Pero hoy la presencia de Dios era quien dividía esas aguas ahí, ¿sí? En medio de un río fuerte, caudaloso, y donde se secó. Hubo un tramo, no sé de cuántos kilómetros, que se secó. Se secó y el pueblo de Dios comenzó a cruzar. Y Josué le dijo,
que cruzaran. Y tomó a 12 de los hombres de cada tribu, les dijo, tomen una piedra cada uno de ese lugar, ¿sí? Porque cuando cruzaran, iban a levantar 2 altares. Cuando todo el pueblo cruzara el Jordán, iban a levantar 2 altares. Uno lo levantaron donde los pies de los sacerdotes estaban, ¿sí? Con el arca, para demostrar que era lo que había hecho Dios con el pueblo, ¿sí? Y una, cuando ya todo el pueblo cruzó, al costado levantaron el altar con las 12 piedras en representación de las 12 tribus, lo que Dios había hecho, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Dios le da, en lo que podemos ver, en que todas las recomendaciones y todas las, cada una de las recomendaciones de cómo debía actuar que da Dios a cada uno de estos líderes, primero es a Josué, después a los jueces, vemos cómo Dios obraba en cada uno de los detalles, aún en las batallas, en conquistar cada una de las tierras, ¿sí? Era muy importante que ellos cumplieran al pie cada uno de los detalles que Dios le hacía. Más adelante vamos a ver que ellos desobedecieron en algunas cosas y podían ver como Dios los castigaba, ¿sí? O recibían la reprensión de Dios. Sigamos. Cruzan el Jordán, ¿sí? Cruzan el Jordán, el pueblo, ¿sí? Como lo habían hecho cuando Dios los libertó de la esclavitud, ¿sí? Cruzan, se establecen, levantan esas piedras, ¿sí? Dice que para que sus hijos puedan ver lo que Dios había hecho con el pueblo escogido, ¿sí? Por 3 días prepararon los suministros para cruzar el río. Dos hombres fueron enviados para obtener información de la ciudad. Cuando cruzan, Josué envía 2, así como lo había hecho Moisés, Josué envía 2 espías para ver la primer ciudad que debían de conquistar, la primer ciudad que debían de tomar. Era una ciudad muy importante, era una ciudad que abría las puertas para conquistar todo Canaán. Era la ciudad de Jericó, era una ciudad que estaba estratégicamente bien colocada para que pueda ellos ingresar a la tierra prometida, y es como que conquistando esa ciudad se le iba a hacer más fácil conquistar las otras ciudades de Canaán. Saben que algo muy importante que lo vemos en los libros del Pentateuco, que Dios le había dicho a Moisés, que ellos debían destruir por completo a toda el Canaán, a todo. Ellos tenían que ir y tomar la tierra y destruir todo, destruir sus animales, destruir a los cananeos. Ay, pero ¿cómo Dios iba a tener semejante plan contra las personas? ¿Saben por qué? Porque la tierra de Canaán era una tierra donde eran politeístas, tenían muchos dioses, adoraban a muchos dioses, y esa adoración a muchos dioses, ellos creían en la fertilidad, ¿sí? Que a través de la fertilidad ellos iban a ser bendecidos con la fertilidad de su familia, con la de la tierra, con la de la productividad, con la de los animales, todo. Ellos adoraban a dioses de la fertilidad y sus
adoraciones en sus templos, en sus capillas, tenían sexos implícitos, ¿se dice? Implícitos, y aparte era tanta la depravación que había en ese pueblo, dice que Dios mandó a destruirlos por completo, a destruirlos, que no quedara ningún cananeo. Hasta ellos hacían sacrificios de niños a los dioses, ¿sí? Era tanta la perversidad, era tanta el pecado que había, que Dios había mandado a destruir a todos los cananeos, ¿sí? Pero a medida que vamos contando las historias, vamos viendo de que los israelitas no cumplieron con todo lo que Dios le había mandado, ¿sí? Dejaban a pequeños grupos, ¿sí? ¿Por qué Dios mandaba a que se destruyera a todos los cananeos, a todos, ¿sí? Para que no quedara ninguna adoración, ninguna adoración a ninguno de estos dioses? Porque el pueblo de Israel era muy débil en esas cosas, y en vez del pueblo convertir a los cananeos, Israel se convertía a los cananeos, ¿sí? Eran tan débiles que se convertían a esos dioses, ¿sí? Por eso Dios quería erradicar a los cananeos, ¿sí? Josué envía a Jericó a estos 2 espías, a estos 2 hombres, ¿sí? Y es ahí donde ellos entran a la ciudad, ¿sí? Y se van a la casa de una mujer que aparece acá en esta historia, donde aparece la primera vez, pero después más adelante en otros capítulos, en el Nuevo Testamento, la podemos ver. Y es una mujer a la que Dios usó de gran manera, ¿sí? Y es una mujer a donde que yo le digo cómo Dios hilaba cada una de las cosas, ¿sí? Cada una de las historias. Esta es la mujer Rahab, la ramera, ¿sí? Estos 2 espías llegan a Jericó, entran a la casa de esta mujer que su casa estaba sobre el muro de la ciudad, ¿sí? Era una casa donde nadie iba a poder dudar mucho de por qué entraban hombres desconocidos, ¿sí? Ellos entran a la casa de esta mujer y ella los reconoce, que eran hebreos, que eran del pueblo de Israel, ¿sí? Sabía quiénes eran. Y no solamente ella sabe quiénes eran estos 2 espías que entran a esta ciudad, sino también que el rey de Jericó se enteran que estos hombres entraron a esa tierra, ¿sí? Y el rey sabía a qué casa podían llegar, ¿sí? Y le dice a esta mujer, le dice, entraron 2 hombres así, entraron 2 hombres de Israel, y ella le dice, no, acá no entró nadie. Bueno, le voy contando la historia, rápido. ¿La escucharon la historia de Rahab? ¿La conocen? Ella recibe a estos hombres y le dice, yo sé quiénes son ustedes, yo sé quién es su Dios, yo sé lo que hizo su Dios al liberarlos de los egipcios, qué hizo, que separó las aguas en 2 para que el pueblo pasara. Dice, yo sé quiénes son ustedes y yo sé a qué vienen a esta tierra. Sabemos que pereceremos delante de ustedes, pero yo los voy a ayudar, le dice esta mujer. Yo los voy a ayudar porque sé quién es su Dios. Dice, pero yo quiero que hagan misericordia, no solamente con mi vida, sino con mi familia, con mis padres, con mi madre, con mis hermanos, porque yo sé que toda la tierra de Jericó quedará rendida bajo sus pies, porque su Dios, es el que está con usted. Ella lo esconde a estos 2 hombres y le dice que esperen, que el rey los estaba buscando, que esperen a que por 3 días para poder bajar de donde los tenía escondidos. Iban a bajar por un cordón al costado del muro, ¿sí? Y estos 2 espías le dicen que sí,
le juraron que no iban a hacer nada sobre su familia, sobre ellas, y que el día que la tierra de Jericó sea tomada por los israelitas, ella debía dejar en su casa ese cordón con el cual le había ayudado a bajar. ¿Sí? Bueno, los espías vuelven a Jericó, lograron escapar, le dicen a Josué que la tierra, que el pueblo de Jericó estaba asustado, estaban temiendo por esa llegada del pueblo de Dios, sabían que venían, que iban con Dios, que no era un pueblo que iba solamente armado, sino que era un pueblo que iba con Dios. Y le dice, está esta mujer a la que nos ayudó y le prometimos que no la íbamos a tocar. Bueno, y es ahí, ¿por qué no la tocan? El único hogar que no fue tocado ni la familia fue matada fue la familia de Rahab, ¿sí? Después en el libro de Ruth vemos que esta Rahab fue de su descendencia vino el linaje de David, ¿sí? Y de David el linaje de Jesús, ¿sí? Es una mujer que cumple un rol muy importante. Después, en el libro de Hechos, vemos cómo se cuenta a esta mujer, que por la fe de esta mujer, de Hebreos, por la fe de esta mujer, su familia fue salvada, ¿sí? Pero podemos ver cómo Dios, con cada historia, fue entrelazando, entretejiendo sus promesas cumplidas, ¿sí? Los espías vuelven, le hablan a Josué, Josué tiene un encuentro con alguien muy especial, ¿sí? Se encuentra con, yo no noté acá, se encuentra con un soldado con la espada desenvainada. Yo no quiero ir por versículo, si no, no vamos a llegar a ver los 3 libros que tenemos que ver hoy. Se encuentran con un soldado grande, tiene una visión, un encuentro con un soldado muy grande que con una espada desenvainada, ¿sí? Y que Josué le dice de quién era él, a qué ejército pertenecía. ¿Sí? ¿La escucharon a esta historia? ¿A quién pertenecía? Y este soldado le dice que él no pertenecía ni a los malos ni a su pueblo, que él era quien iba a ir con ellos. ¿Sí? Era lo que Dios le mostraba de que Dios iba a pelear con el pueblo, ¿sí? Que no iban a ser ellos, ¿sí? Sino que Dios iba a pelear cada una de las batallas, ¿sí? Yo voy a leer esta parte, dice, cuando los espías retornaron las noticias de los que los habitantes de Jericó estaban llenos de temor y pesimismo, los israelitas deshicieron el campamento y se acercaron al río. Dios había dado claras instrucciones de cómo debían cruzarlo. Primero pasaban los sacerdotes, como yo les dije, ¿sí? Eso ya lo vimos. Y después de los sacerdotes, después de un tiempo, pasaba el pueblo, ¿sí? Y es ahí cuando llegan a Gilgal, a donde acampan. Es algo muy importante. El pueblo se establece en Gilgal, ¿sí? Donde está el primer campamento, ahí no me salí, el primer campamento. También se celebró allí las Pascuas, ¿sí? La primer Pascua, y es algo que pasó, muy importante, una vez que ellos cruzaron, que Dios los acompañó, que cruzaron, luego cruzó el arca. Dice que ellos llegaron a la tierra de Gilgal, ya estaban en Canaán, y ¿se acuerdan? Hablaron en el Pentateuco cómo Dios sustentaba al pueblo. ¿Mm? Con el maná. El pueblo no tenía que trabajar, el pueblo no tenía que salir a buscar la comida, si bien recogerla, pero el pueblo era sustentado por Dios, ¿sí?
Una vez que ellos cruzan el Jordán y se establecen en el campamento de Gilgal, dice que el maná cesó. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban en una tierra donde debían proveerse y trabajar para su sustento, ¿sí? Era una tierra rica para su sustento, ¿sí? Ya los alimentos iban a salir de la tierra. Cesó el maná con el cual habían subsistido todo el desierto, todo el tiempo que estuvieron en el desierto, ¿sí? Después podemos ver en el libro de Josué campañas o batallas, ¿sí? En la que ellos fueron conquistando tierra, ¿sí? En que el pueblo de Israel, con la guía de Josué, conquistaron las tierras, ¿sí? Eran campañas, ¿sí? Dios dirigió a los hijos de Israel en 3 campañas o en 3 etapas a medida que iban conquistando. La primera campaña fue esta que les conté, Jericó, ¿sí? La primera que era estratégicamente la entrada a la tierra prometida. Ellos ya estaban en Gilgal, pero debían entrar a las tierras, tomar las tierras, ¿sí? Poseer cada una de las tierras. Y ellos entran a través de Jericó. Pero Dios le da unas recomendaciones, así como le dijo, primero para cruzar el Jordán deben cruzar los sacerdotes. Bueno, acá les dijo, toma 7 sacerdotes con 7 cuernos cada uno, con un cuerno cada uno, un cuerno que era como una trompeta, pero no una trompeta de metal, sino un cuerno de carnero que ellos debían tocar caminando a la vuelta, dando la vuelta por la tierra de Jericó, por los muros de Jericó. ¿Sí? Por 6 días, los sacerdotes, estos sacerdotes, debían caminar alrededor de este pueblo, ¿sí? De esta muralla. ¿Sí? Dice, como la ciudad de Jericó estaba ubicada en una posición estratégica, en realidad como la puerta de la entrada de Canaán, Josué recibió la orden de capturar la importante reducto, ¿sí? Dice que en este tiempo, dice, se hizo por 6 días consecutivos, ¿sí? Ellos debían caminar por 6 días consecutivos, una vez al día, tocando ese cuerno, los sacerdotes, ¿sí? Al 7º día debían tocarlo 7 veces, ¿sí? Y cuando terminaron el 7º día de tocar y dar las 7 vueltas, a gran voz el pueblo gritó y las murallas se derrumbaron y Jericó fue conquistado por Josué y toda su tierra. El pueblo de Israel no es que fue y cruzó las murallas, no, lo que fue Dios haciendo. Ellos debían cumplir lo que Dios le había dicho, de la forma que Dios había dicho, haciendo, tocando esas trompetas, y él dice que los muros de Jericó, a la 7ª vez que tocaron, a la 7ª vuelta que dieron, los muros cayeron y Jericó quedó derribada y fue el pueblo con Josué que entraron y tomaron, ¿sí?, la tierra de Jericó. Y la única familia que quedó sin ser destruidas, que solo se salvaron, fueron Rahab y su familia. Y fueron admitidos a la comunidad hebrea y ya sabemos lo que Dios hizo después con Rahab, ¿sí? Que más adelante vamos a ver. Después, otra lo que Dios hizo, otra de las tierras que quedaba por conquistar era Jai. Era una tierra también que estaba en Canaán y debía ser conquistada. ¿Y qué hace Josué?
envía a otros espías también para ver. Pero estos espías dijeron algo, ¿sí? No, esta no es. Dice, los israelitas atacaron Jai y fueron vencidos, ¿sí? A diferencia de Jericó. Fueron vencidos y el temor llegó a Josué. Y fue Josué que dice ahí, se postra delante del arca con los sacerdotes y le dice, Señor, ¿por qué, Dios, por qué nos permite que nos pase esto? Fueron muertos algunos de los guerreros del pueblo de Israel. Y Josué se postra y le dice, Señor, ¿por qué permitís? ¿Qué pasó? Si vos me dijiste que no íbamos a acompañar, que vos ibas a pelear con nosotros, que todo lo que pisare nuestra planta de nuestros pies sería conquistado, ¿por qué? Y Dios le dio la razón de ese fracaso, ¿sí? El pecado había caído en el pueblo de Israel, ¿sí? ¿Qué había pasado? En una de las instrucciones anteriores, cuando Dios le dice, entren a Jericó, destruyan todo, le dio una instrucción muy importante, ¿sí? Dice, Josué reunió al pueblo y ¿cómo quiero llegar a la historia? Alguien había tomado de esa conquista cosas, ¿escucharon la palabra anatemas? Había tomado del anatema, de los tesoros consagrados a Dios, ¿sí? Dios dice que Dios le iba a dar todo lo que ellos conquistaran, ¿no? Todo hasta los tesoros, ¿no? Pero la primer conquista, los primeros tesoros de Jericó, eso no debían ser tocados por el pueblo. Esos eran anatemas, eran consagrados a Dios, era la ofrenda, era el principio, era como el diezmo que iba a Dios tomar para él, ¿no? Pero hubo alguien que tocó del anatema, ¿sí? Acán, tomó, dice que vio telas, vio oro, vio telas babilónicas que eran muy lindas y fue y se las escondió en su tienda, ¿sí? Y Dios sabía que había pecado y Dios no permitió que ellos pudieran tomar a esta tierra de Jai. Por eso no la conquistaron y por eso Josué se enoja y le dice, ¿cómo puede ser? Y Dios le hace saber que el pecado había llegado, que por eso no pudieron conquistar esta tierra y que debían sacar el pecado del pueblo, desterrarlo. Josué se da cuenta quién era Acán, el que tomó de estos tesoros. Él y toda su familia fueron muertos, fueron matados para que el pecado quedara desterrado, ¿sí? Y Dios ahí le da la victoria nuevamente, ¿sí? Y van y este pecado le costó la vida a este hombre, pero Dios le ordenó a Josué que atacara de nuevo, luego de erradicar este pecado del pueblo. Dios le da la orden que vaya de nuevo a esta tierra que habían perdido la batalla, ¿sí? A Jai, y le da la conquista de esta segunda ciudad. Le da la victoria luego que había desterrado el pecado, luego que había matado a esos pecadores, ¿sí? La segunda campaña la podemos ver en los capítulos 9 y 10, son eventos importantes contra los gabonitas. Acá aparece un pueblo gabonita, ¿sí? Que acá vemos otra falencia, otra caída, otra desobediencia del pueblo de Israel, ¿sí? En esta batalla con las gabonitas es que se requiere un tiempo adicional en la batalla. Pero antes, ¿sí? Acá estos gabonitas se enteran
lo que era otro pedazo de tierra de Canaán. Estos gabonitas se enteran lo que había hecho Josué con Jericó y con Jai, con la ayuda de Dios, y tuvieron miedo. ¿Y saben qué hacen estos gabonitas? Dijeron, vamos a mentirles a estos, vamos a aliarnos con estos israelitas para que la maldad nos llegue, para que no nos maten, para que no nos destierren, ¿sí? Así que llegan al pueblo de Israel y le dicen que eran de tierras muy lejanas. Mintieron, se pusieron ropas viejas, llevaron panes podridos, llevaron cueros, cosas de los vinos viejos, diciendo que eran de tierras muy lejanas, que hasta se le había echado a perderle el pan para llegar hasta ellos, dice, que querían aliarse. Y el pueblo dice que no consultó a Dios y se aliaron con estos gabonitas. ¿Y saben qué hicieron? Juraron en nombre de Dios que no le iban a hacer nada, que no los iban a matar, ¿sí? Se alían con este pueblo, ¿sí? Y a los días, este Josué, ¿sí? Se da cuenta de que lo habían mentido, que eran del pueblo vecino, ¿sí? Que eran del pueblo que tenían que tomar, que eran del pueblo que tenían que conquistar. Pero ellos habían jurado por Jehová que no le iban a hacer daño, así que no podían romper con esas promesas. Pero Josué los maldice y le decían que ellos iban a ser de la servidumbre, ¿sí? Pero no cualquier servidumbre. Medio que los maldijo y los bendijo a su vez, porque les dijo que iban a ser de la servidumbre, pero ellos iban a servir en la casa de Dios, ¿sí? Y después podemos ver historias de que los gamonitas sirven en la casa de Dios, ¿sí? Bueno, pasó. Este grupo de gabonitas se aliaron, ¿sí? ¿Qué hacemos? Pero no voy a hacer ni con... Bueno, sí. Sí. Este pequeño pueblo se alía con el pueblo de Israel para no ser matado, para no ser derrumbado, pero a su vez las naciones vecinas, los pueblos vecinos, se fueron enterando lo que este pueblo de Israel estaba haciendo, lo que el pueblo de Israel a través de Dios estaba conquistando, siempre con la ayuda de Dios, siempre con la guía de Dios. Y algo que podemos ver en cada una de estas conquistas, ¿sí? Era que el pueblo al que iban a conquistar e iban a tomar, a destruir, el pueblo era el que tenía miedo, el que flaqueaba, ¿eh? El pueblo por temor al Dios de Israel, ¿sí? Ese era cómo el pueblo de Israel conquistaba cada una de las tierras, ¿sí? Porque los pueblos se enteraban y tenían miedo, ¿sí? Sabían con qué Dios contaba el pueblo de Israel. Josué, bueno, luego que se alía con él, empieza la segunda campaña, ¿no? La segunda etapa de estas conquistas, ¿sí? Uno de los eventos importantes de esta batalla contra los gabonitas es que se requirió sucede algo muy importante, ¿no? Bueno, el pueblo gabonita que queda en Gabaat, ese pueblo, ¿sí? Saben que las naciones vecinas van a atacar a ese pueblo, porque saben que se habían aliado con Israel, ¿sí? ¿Y qué pasa? Estos gabonitas dicen, lo mandan a llamar a Josué, vení porque nos están queriendo atacar, ¿sí? Bueno, Josué va con su ejército y con estos aliados
y atacan a estos, ¿sí? Y conquistan también esta tierra. ¿Querés que cortemos? Cortamos y seguimos, no sé cuántos minutos. Hermanos, hermanos, ¿me escuchan? Así la dejamos descansar a la pastora, ustedes también descansan 10 minutitos, ¿qué les parece? Así no es mucha información, pero vamos bien, ¿sí? ¿Hay alguno que quiera hacer alguna pregunta? Tomen agua, tomen mate. Un ratito para levantarse, irse al baño, ¿sí? Talán, talán, hermano, talán, talán. Talán, talán, qué rápido que pasan los minutos. Respiren. Bendiciones. Hermano, quiero aprovechar 2 segunditos más, este último minuto del recre, para anunciarles a aquellas que son mujeres que quieran hacer la escuela de formación intensiva. Es de 3 días y medio, lo bajamos, era 5 días, pero evidentemente con muchos días afuera las mujeres no pueden estar. Es martes, miércoles, jueves y el viernes mediodía. Son 3 días en donde la idea es estar formándose a través de la pastora, de la hermana Adriana Sousa, que va a estar compartiendo esos días, dando enseñanza, va a haber una parte teórica y una parte práctica. Así que yo quiero alentarles, tiene un costo de 60.000 pesos, es acá, es con internación, digamos, y es de mucha bendición. Es para mujeres que quieran estar 3 días y medio fuera de la casa, pero para aprender, para compartir con otras hermanas. Tampoco hay un cupo muy grande, es un grupo aproximativo de entre 18 y 20 personas que pueden participar, ¿sí? Es acá en Icuet, Monte Grande, y les repito, tiene un costo de 60.000 pesos, ¿sí? Así que, mujeres. Y los adolescentes, del lunes 28 al viernes 1 de agosto. 5 días completos, así que están todos informados y bueno, se los alienta a participar, vale la pena, no es que están encerrados, sino que hay una parte teórica y una parte práctica, ¿sí? Aprovechen si tienen adolescentes en escuela, en realidad en escuela porque en esos días hay vacaciones, así que están invitados a participar. Seguimos con la clase, hermanos. Dios los bendiga, Martín, Isabel, Felicita, Celia, Ana Salvatella, Norma, Maximiliano, Roxana, Guillermo, Valeria, Candela, Lucho, Janina y todos los que están por YouTube, ¿sí? Que son un grupo grande. Esta es una materia que se está llevando adelante, amén, y los alentamos a todos a poder seguir formándose. Y quiero alentarles una cosa, hermana, hermano, si estás en el instituto, no faltes a tu iglesia. No da que estés haciendo el instituto y ni te conocen en tu iglesia. Por favor, la gracia, la verdadera gracia de hacer el instituto es que nosotros tengamos un poco más cada día de compromiso con Dios, ¿sí? Y mínimamente es ir, congregar y estar en comunión con los hermanos. Así que te puedes sacar todo 10 en la tarea, pero si no estás yendo a la iglesia, algo está fallando y queremos ser de aliento y de motivación a que puedas ser parte activa de tu iglesia. Que Dios te bendiga, Pastora Vanessa. Acá estoy. Bueno, habíamos determinado que los gabonitas engañaron al pueblo de Israel, diciendo que venían desde muy lejos, sí, que eran de una ciudad muy, muy, muy lejana para aliarse con el pueblo de Israel. Ellos lo reciben, le hacen la promesa delante de Jehová que no los iban a matar.
se asocian, se unen, ¿sí? Y a los días se dan cuenta el pueblo de Israel, Josué, que estos eran vecinos, ¿sí? Y por temor a ser matados, a ser conquistada esa tierra, se le mienten y se ahí unen con ellos. Ellos ya no podían hacer nada porque habían prometido por Jehová que no le iban a hacer daño. Así que los dejan y les dicen que iban a hacer servidumbre, ¿sí? Servidumbre en la casa de Dios. Bueno, hay otros 5 reyes, ¿sí? Alrededor de Gabaón, ¿sí? De Gabaón, ¿sí? Que se enteran lo que habían hecho las gabonitas, ¿sí? Y como represalia van a atacar a Gabaón, ¿sí? Estos 5 reyes poderosos, ¿sí? Atacan al pueblo de Gabaón y estos gabonitas que estaban ahí mandan a llamar a Josué a que los ayude, ¿sí? Los israelitas, Josué, aceptan, dice, sí, los vamos a ir a ayudar, le piden la guía a Dios, van, Dios le da las estrategias. Si ustedes leen, una vez más le digo, que puedan leer no solamente cuando Dios quiere hablarnos, sino también para más allá de lo que Dios nos habla a través de cada versículo, de cada palabra, poder comprender la historia, comprender cómo Dios obraba a través de cada estrategia que les daba. Acá les dijo, bueno, vayan, espérenlo, pero espérenlo en escondidos, dice el pueblo, y otra parte del pueblo vaya, acérquese a ellos y salga corriendo, y el pueblo va a salir corriendo, y ustedes los que están escondidos los atacan por atrás, así, todo le daba estrategias, ¿sí? Bien específicas, ¿sí? Y mientras el pueblo de Israel atacaba por atrás a las gabonitas que salieron corriendo, persiguiendo a la otra parte del pueblo de Israel, Dios manda un granizo y los termina de... No era todo por la espada de los israelitas, era por el poder de Dios que le daba la victoria en cada una de las batallas. Era que si ellos cumplían con lo que Dios les decía, con lo que Dios le ordenaba, cada una de las estrategias, cada una de las acciones que debían hacer, Dios se movía, Dios lo hacía, aún cosas inimaginables, como más adelante en esta batalla, Josué le pide que se detuviera el sol para poder, para poder concretar, llevar a cabo y culminar esta batalla y tomar esta tierra. El sol se detiene. Dice que ustedes pueden leer que el sol se detuvo y nunca más había pasado eso, ¿sí? No solamente Dios mandó un granizo, unas piedras fuertes desde el cielo que mataron a estos 5 pueblos, ¿sí? Sino que hace detener el sol para que Israel pudiera completar con lo que Dios le había mandado. Así que mire cómo Dios se movía, ¿sí? En la obediencia. Cuando ellos se mandaban alguna, Dios les decía, yo no voy a cumplir, yo no te voy a permitir que recibas la bendición porque han pecado. Uno solo había pecado, Acán, junto a su familia, pero ese pecado había repercutido no solamente en su familia, sino en todo el pueblo. Y Dios iba a seguir obrando, pero el pecado debía de ser cortado, debía ser desarraigado, ¿sí? Era necesario. Pero aquellas se habían mandado otros, se habían aliado con los gabonitas, ¿sí? Está bien, los gabonitas les mintieron, pero dice su palabra que el pueblo, antes de aliarse, antes de tomar la decisión de aliarse con estos gabonitas, no, lo dice su palabra, no consultaron a Dios, ¿sí? La importancia de consultar en nuestras acciones. Por más indefensa o por más decisión poco
poco importante sea, de consultar a Dios, ¿no? Para poder seguir viendo a Dios obrar en cada una de nuestras batallas, ¿no? Podemos tomarlo como esa enseñanza. Bueno, Dios le da la victoria, Dios otra vez hace cosas inimaginables, Dios hace cosas poderosas, ¿sí? Y le da gran parte de la tierra, gran parte, no le da toda la parte, ¿sí? En este libro podemos ver cómo Dios siguió obrando, ¿sí? Y después de haber conquistado gran parte con estas campañas, con estas batallas, ¿sí? Llegó el momento de repartir. Esto lo vemos también en el libro de Jueces, ¿sí? Vemos cómo se reparten las tierras, cómo cada una de las familias, cada una de las tribus tiene su parte, ¿sí? Como Dios les asigna, por ejemplo, a los levitas no le da una tierra, sino ellos debían estar en cada una, un poco en cada una de las tierras de las otras tribus, porque los levitas debían ser los que los adoradores de Dios, dice, ¿sí? Los levitas debían distribuirse entre las demás tribus en 48 pueblos o ciudades, las cuales incluían 6 ciudades de refugio. Los levitas debían ser mantenidos por las otras tribus, ¿sí? Las tribus tenían cosas en común, debían seguir peleando contra los remanentes. Acá vemos otra desobediencia del pueblo de Israel, que quedaban remanentes cananeos, quedaban remanentes de pueblos en las tierras que ellos conquistaban. Cuando Dios decía que debían matar a todos, que debían sacar a todos, quedaban remanentes. Y eran estos remanentes que lo vamos a ver en los próximos libros, cómo influían en el pueblo de Israel. ¿Sí? Luego en el libro de Jueces termina con los saludos, discursos de Josué, ¿sí? Y termina, bueno, con la distribución, con el recurso, cómo Josué los alienta a que permanecieran en obediencia, a que cumplieran con los mandatos de Dios, como lo habían hecho con Moisés, como lo había hecho Moisés. Josué también los advierte el peligro de asociarse con los cananeos, con los desconocidos, con los remanentes que habían quedado, ¿sí? Y el peligro de adorar a otros dioses, que era el temor de Dios, por eso mandaba a erradicar todo pueblo. Esos eran los saludos finales de Josué, ¿sí? Pasamos al libro de Jueces, ¿sí? El libro de Jueces habla de jueces, ¿sí? De líderes militares, porque ya no estaba su líder principal. Eran líderes. ¿Por qué líderes? Porque ya el pueblo no estaba solo todo reunido en un campamento. Ya cada uno de los pueblos estaba distribuido en las partes que les tocó. ¿Sí? Si pueden leer a qué parte le tocó cada uno, estaban distribuidos. Estaban ya cada uno en su lugar. ¿Sí? Aún peleando con los remanentes que quedaban, ¿sí? Ya el líder principal había muerto y el pueblo de Israel quedaba medio debilitado porque estaba desunido, ¿sí? Dice su palabra, el libro de Jueces recibe el título por los 12 héroes, los 12 jueces que sirvieron como jueces de Israel durante aproximadamente 300 años, inmediatamente después del periodo que abarca el libro de Jueces. Eso lo voy a poner, eso está en la imagen, así que no se preocupen. ¿Sí? Estos jueces fueron primeramente líderes militares, pero también tenían la responsabilidad de guiar religiosamente a este pueblo, ¿sí? Porque eran líderes levantados por Dios, eran líderes, ¿sí? Podemos ver la historia de esta mujer, de una jueza mujer que hubo, de Débora, ¿sí?
ella era una líder espiritual y una líder militar, ¿sí? Como en el libro de Josué vemos la conquista, con Josué enfrente, aquí no había un líder que lleve, como les dije, ¿sí? Quedaron remanentes cananeos en algunas partes de las tierras, filisteos. Esta palabra filisteo, este remanente filisteo que queda, va a ser de gran tropiezo en lo que queda de estos libros. Lo vamos a escuchar más adelante. El pueblo de Israel no lo había podido erradicar, así que quedó un remanente que iba a ser de gran tropiezo, de gran... iban a ir contra los israelitas continuamente, ¿sí? Y también amalecitas y amorreos, ¿sí? Estos amalecitas, ¿sí? Eran un pueblo también que vamos a escucharlo más adelante. Después dice, las tribus de Israel tuvieron que estar constantemente en guardia por estos remanentes que quedaron, por estos pedazos de pueblo que quedaban en la tierra. El pueblo se alejó, al no tener un líder principal, el pueblo enseguida se olvidaban de lo que Dios hacía, enseguida se olvidaban de las leyes, enseguida se olvidaban de la obediencia, enseguida se olvidaban de lo que Dios había hecho, y empezaban a influir esos dioses extranjeros, esos remanentes que quedaban en los pueblos, y empezaban a influir en el pueblo de Israel. Y esto, en el libro de Jueces, a causa de esta influencia que recibe el pueblo, vamos a ver unas palabras que se repiten muchas veces en el libro de Jueces. ¿Sí? El libro de Jueces podemos ver que se reproducen periodos constantemente, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver más adelante. Dice que no había rey, el pueblo hacía lo que bien le parecía, con las influencias que recibían, eran maldecidos por Dios por su desobediencia, padecían, se arrepentían y Dios otra vez los libertaba. Y así, eran como, no me sale, periodos, ¿sí? Que se ven produciendo constantemente en el libro de Jueces, ¿sí? Con cada juez que estaba, se veía eso, ¿sí? Dice, bueno, como les dije, las tribus de Israel tuvieron que estar constantemente en guardia por los remanentes que quedaban. Dice, cuando muere Josué, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se alejó de las enseñanzas del Señor y adoró a dioses extranjeros, a dioses de Baal y a Astarot de los cananeos, ¿sí? Y eso, por esa desobediencia, el Señor los entregaba en las manos de los que los rodeaban y los despojaban, pero el Señor levantaba jueces para libertarlos de eso que Dios mismo los había entregado, ¿sí? Era un círculo constante, ¿sí? Que se repetía. Era un círculo vicioso que se repetía, ¿sí? Constantemente, cuando el juez moría, el pueblo volvía atrás y aún dice que hacía peor que sus padres, yéndose en pos de otros dioses. Y ahí Dios mandaba otra vez la condenación, los entregaba en manos de sus enemigos, ellos lloraban, se arrepentían y Dios volvía a levantar un juez. Y ellos hacían bien hasta que el juez estaba delante de ellos, hasta que el juez los guiaba, hasta que el juez estaba con vida, el pueblo estaba obediente, pero el juez moría y otra vez se repetía el ciclo.
¿sí? Se postraban en otros dioses. Mire la debilidad que tenía este pueblo. Bueno, el autor dice, la escritura no indica quién es el autor, ni la fecha de los eventos, pero los episodios históricos que narra este libro, ¿sí? Dice, abarcan 300 años y está después del libro de Josué. Israel se convirtió en un pueblo cada vez más fragmentado, como les dije, ya estaban separados cada uno en sus tribus, en su tierra. ¿Se acuerdan que Josué termina advirtiéndoles que si desobedecían iban a ser condenados, iban a tener consecuencias? Pese a esas recomendaciones, pese a esa advertencia, ellos igual, por no haber expulsado a todos los cananeos como Dios le había dicho, ellos caían otra vez, ¿sí? En ese pecado. Bueno, vamos a ver voy a leer los jueces, porque no vamos a verlas cada una de las historias. Hay jueces más importantes y menos importantes. Uno de los jueces importantes, podemos decir Débora, ¿sí? Otros, pero que podamos leer cada una de las historias y ver cómo una y otra vez se repetía estos ciclos, ¿sí? De desobediencia, de maldición, de que Dios levantaba otro juez, los libertaba, y todos estos ciclos eran consecutivos, ¿sí? Hasta terminar después con... Acá hay un grupo de jueces, y en el próximo libro, no el que sigue hoy, sino en el libro de Samuel, vemos los últimos 2 jueces que abarcan este periodo, ¿sí? Entre medio de jueces y Samuel hay un libro pequeñito que lo vamos a tratar de ver hoy, que es el libro de Ruth, ¿sí? Bueno, ¿qué vemos? ¿Qué contenido tiene este libro de jueces? Dice, contiene los primeros capítulos del 1 al 2, un prólogo que describe cómo estaban las cosas en el inicio de este periodo, después de las conquistas, después de haberse establecido y de que Josué ya no estaba. Después en los del capítulo 2 al 16, la posición más grande de este libro contiene las historias de los jueces y retratan cuán fácilmente cambiaban las condiciones después de que Josué murió. Describen un ciclo, describen ciclos repetitivos. Eran apostasía, apostaba el pueblo, apostataban de su fe, volviéndose a otros dioses o inclinándose a los dioses de los cananeos, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije al principio que los cananeos eran tanta la perversión de los dioses a los que ellos adoraban, que Dios había ordenado erradicarlos completamente? Y el pueblo de Israel no logró, y aún ellos se volcaban a esos dioses, a los dioses de Baal, ¿sí? Y otros dioses. Qué importante era que cumplieran con lo que Dios le había pedido, que erradiquen a todo el pueblo ese pecaminoso, porque Dios quería erradicar ese pecado, ¿sí? Bueno, era un ciclo repetitivo, ¿sí? Me perdí, que describía la apostasía. Luego de la apostasía, la opresión, lo que Dios eran oprimidos por sus enemigos, ¿sí? Porque a causa que Dios permitía que sean oprimidos. Y después de esa opresión, ¿qué venía? La súplica, el arrepentimiento, el pedido a Dios de liberación, hasta que Dios levantaba un juez y los liberara, ¿sí? Eran ciclos repetitivos. Cada juez que pasaba ocurría eso, porque el juez moría y ellos caían otra vez en la apostasía, ¿sí? Y en los primeros
6 de estos ciclos, los israelitas llegaron a un punto de arrepentimiento y clamaron a Dios para ser liberados. Pero es importante notar que en el 7º ciclo, en la historia de Sansón, muchos desconocen la historia de Sansón. Bueno, Sansón también fue un juez que durante su vida no cumplió con el propósito de Dios, no fue con lo que Dios lo había hecho levantado, ¿sí? No hay una petición de ayuda en este ciclo. Los israelitas se habían acostumbrado tanto a vivir bajo la autoridad del pueblo extranjero que corrían el peligro de perder su identidad, dice. Hay otras 2 historias también que muestran estas etapas en estos periodos, ¿sí? El primer, como les dije, el primer capítulo dedica una breve historia de la conquista. Bueno, y empiezan las historias de los jueces, ¿sí? Uno de los jueces, acá yo tengo los jueces fueron. No vamos a ver cada uno de los jueces, porque tenemos que ver cada una de las historias, pero eran jueces levantados por Dios, eran jueces que pertenecían a las tribus, ¿sí? Pertenecían. Uno de los jueces fue Otoniel, Ahod, Sangar. Yo esto lo voy a poner, están en las imágenes. Débora y Barak, Gedeón, ¿sí? Tola, Jair, Jeftet, Elón, Adón, Sansón. Y después, en el otro vemos la historia de Josué, de Samuel y Elí, ¿sí? Que también fueron levantados por Dios. Estos jueces eran levantados con Dios por un propósito, darle la liberación a este pueblo, ¿sí? Pero ellos, cuando el juez moría, ellos se olvidaban de lo que Dios había hecho, los jueces tenían que libertar de las opresiones de los que quedaban, de los pueblos que quedaban, de los remanentes, ¿sí? De los moabitas, de los cananeos, de los madianitas, ¿sí? Todos estos nombres vamos a ver en cada una de los ciclos, que los amonitas, los filisteos, ¿sí? Todo esto de esta gente, Dios levantaba un juez para liberar, ¿sí? Otra de las 2 historias de los hombres eran Dan y los hombres de Benjamín. Los últimos 5 capítulos del libro de Jueces son una especie de ápice para un periodo de jueces. Son comentarios sobre la apostasía espiritual y moral de la nación. A diferencia del libro de Josué, los jueces, en Josué vemos todas las victorias, ¿no? Cómo Dios ayudaba, cómo Dios le daba la guía, cómo Dios le daba las instrucciones, cómo Dios los apoyaba y cumplía sus promesas. El libro de Jueces es todo lo contrario. Vemos al pueblo de Dios apostatar, volverse a otros dioses, sufrir, hasta arrepentirse, pero se olvidaban y volvían a cometerlo. Y otra vez, marcaban un ciclo vicioso una y otra vez, ¿sí? Por eso es el libro de Jueces, por los jueces que aparecen en este pueblo, que aparecen en estas tribus para guiarlo, ¿sí? Después de esto, los jueces, la historia muestra crímenes, muestra muchas cosas. Hay victorias, como la victoria a través de lo que Dios promete a Débora, ¿sí? Hay victorias, pero hay mucha apostasía, hay mucha desobediencia, hay mucho pecado,
hay mucho volverse a otros dioses, ¿sí? Luego continuamos con el libro de Ruth. El libro de Ruth es un pequeño libro, ¿sí? Un pequeño libro de 4 capítulos, ¿sí? Donde nada tiene que ver al libro de Jueces, ¿sí? Pero saben que sí está relacionado con el libro de Jueces, porque se escribió durante el período de los jueces. No sabemos quién fue el autor, podría decirse que el autor fue el mismo Samuel, pero no se sabe, ¿sí? No está especificado quién escribió el libro de Ruth, pero es un libro literario, ¿sí? Donde tiene una historia, un cuento, ¿sí? Más doméstico, más familiar, en vez de todo un pueblo, toda una nación, ¿sí? Habla específicamente de una familia, ¿sí? Una familia del pueblo de Israel que escapa durante un periodo de un juez, ¿sí? Un juez durante un periodo de mucha hambre ahí en el pueblo de Israel, se va. Un matrimonio con sus hijos se va de esa ciudad de Belén, de Judá, se va porque había mucho hambre, se va a la tierra de Moab, ¿sí? Se va a buscar otra salida, ¿sí? Esta familia se va y ahí es cuando sus hijos crecen y se casan con 2 moabitas, ¿sí? Esta familia, a ver si me sale el nombre, bueno, la familia es Noemí con su esposo, a ver, no me acuerdo, Elimelec, con su esposo Elimelec, ¿sí? Se van a la ciudad de Moab, a la tierra de Moab, con sus 2 hijos, sus hijos crecen, se casan con 2 moabitas, muere el hombre, muere Elimelec, deja a su esposa Noemí y mueren sus hijos también, ¿sí? Hemos escuchado miles de veces la historia de Ruth, ¿sí? Si bien lleva el nombre de Ruth, el libro, este pequeño libro, pero la historia central también se centra más en Noemí, ¿sí? Si bien aparecen otros personajes, pero acá creo que la principal también es Noemí, ¿sí? Porque bueno, mueren los hijos de esta mujer, primero murió su esposo, luego mueren sus hijos, dejando a sus nueras, viudas también, ya no era la única viuda Noemí, sino también sus nueras, ¿sí? Ella ya era una anciana que dice, yo voy a regresar a mi tierra, yo voy a regresar a Belén porque yo acá no tengo más nada, dice, ya ni puedo darle otros hijos, así que chicas, si ustedes regresan como viudas a mi ciudad, se le va a hacer re duro también, va a ser mal visto, ya no van a conseguir. Encima moabitas, le dice, no, quédense acá, vuélvanse a la casa de sus padres y puedan rehacer sus vidas. Y ella iba a volver sola. Y una de sus nueras, Orfa, le dice, bueno, con dolor, sí, me quedo, pero hay una, Ruth, esta Ruth le dice, no, yo te voy a seguir, yo voy a ir con vos, dice, no solamente te voy a seguir a vos, no solamente te voy a acompañar, sino que voy a también, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios, y voy a morir donde vos mueras, ¿sí? Qué importante la decisión que toma esta mujer de desafiar, no solamente a regresar a una tierra donde era mal vista los moabitas, ¿sí? Sino llegar con su nuera viuda, ¿sí? Con nada, ¿sí? Donde ella llega y todo empieza. ¿Quién es esta? Era Ruth, volviendo con su nuera, ¿sí? Esta joven, Noemí, volviendo con su nuera Ruth. Esta joven Ruth dice, bueno, yo te voy a ayudar, yo te voy a mantener, me voy a ir a recoger el trigo que cae de la siega, ¿sí? De los grandes campos, la cebada, era un tiempo de cosecha donde llegan, y si ella va y busca un lugar,
un campo, ¿sí? Donde le permitieran hacer eso, ¿sí? Que mientras los segadores segaban, ella iba recogiendo lo que quedaba, ¿sí? Eso hace Ruth. Llega a este campo, era un campo, el campo de Boz, ¿sí? ¿Qué este Boz? ¿Quién era? Terminó siendo un pariente rico de Noemí, ¿sí? Pero Noemí no sabía primero dónde había estado Ruth. Así que esta Ruth va, empieza a hacer esto, a juntar las obras, ¿sí? Y este Boz un día pasando por el campo, viendo sus trabajadores cómo segaban, la ve y pregunta quién era, se entera que era Ruth, no era de Noemí, viuda, ¿sí? ¿Saben? Y a él ahí se le medio que se le despierta, se le prende la lamparita, le gustó esta mujer, la invita a comer, le da de comer, le da la libertad de que siguiera juntando eso de lo que quedaba de la cebada que juntaban sus empleados. Y no solamente eso, le dice a los empleados, ¿sabés qué? Dejá gran parte, dejá mayor, que se te caiga más. Dice, así Ruth puede juntar y llevar a su nuera. Y se entera lo que Ruth había hecho por su nuera, que la iba a acompañar, que no la iba a dejar, que había dejado toda su tierra, que había dejado su familia por seguirla a ella, para acompañarla. Y eso como que a vos lo conmovió, ¿sí? No solamente le llamó la atención, sino conmovió lo que le había pasado y le permitió que siguiera yendo a hacer ese trabajo, ¿sí? Ruth llega a la casa de Noemí, le muestra todo lo que había juntado y le dice, ¿a dónde estuviste? Mirá todo lo que trajiste. Y le dice, Ruth le dice, fui al campo, dice, fui al campo de Boz. Ay, ¿sabés quién es ese Boz? Le dice. Ese es pariente. Y saben que en ese tiempo, en la tierra, en el pueblo de Israel, había cuando una mujer o quedaba viuda o estaba endeudada o tenía problemas, había un redentor, se dice, un redentor, tenía la posibilidad de tener un redentor, ¿sí? Que le ayudara a redimir sus problemas, a redimir su deuda, a hacerse cargo de ella, porque hoy ella ya no, una viuda, si no tenía familia, si no tenía descendencia, hijos varones, había un sobrino, un primo, alguien que pudiera redimirla, ser su redentor, tomarla y ayudarla, ¿sí? Darle una ayuda, ¿sí? Y ella se acuerda de que este Boz era pariente de ella. Y le dice a Ruth que podía ser su redentor, que podía ser la persona preparada para redimir. Y le da unas instrucciones a Ruth. Noemí le dice, bueno, bañate, perfumate, y cuando vos se vaya a descansar luego de haber comido, déjalo que se duerma y acostate en los pies de él. Y le da todas esas instrucciones. Ruth lo hace como su suegra lo había dicho, y vos se duerme, Ruth se acuesta, se tapa con su manta, y hasta en la madrugada vos se despierta y descubre que Ruth estaba ahí en sus pies y le pregunta quién es, y ella le dice, tu sierva Ruth, y él le dice que, bueno, sabía lo que estaba pasando, sabía lo que habían vivido, que ella quería que él pueda ser quien redimiera, ¿sí? A esta mujer, y él le dice que hay alguien antes que él. En la escala de sucesiones o en la escala de remisión, había una persona antes que él, un hombre que debía redimirla antes que él, ¿sí? Y le dijo que se quedara
ahí, que se tapara, que él iba a hacer lo posible para poder, que al día siguiente le iba a dar iba a hablar con esta persona para que él pudiera redimir, que salga en el momento que nadie la vea, para cuidar su reputación, ¿sí? Y le daba más cebada para que le llevara a su suegra, le dio el doble, bueno, y Ruth vuelve a su casa, le cuenta a Noemí, pasa al día siguiente, vos se encuentra con este hombre, que era el primero en la línea que podía redimir a Ruth, y le dice, le cuenta la historia, pero le dice, pero ella es una moabita. Y es ahí que este familiar, este hombre dice que no la iba a hacer. Entonces vos sí toma el papel de redentor por Ruth, ¿sí? Y acá en la historia de Ruth, no solamente vemos esta hermosa historia de amor, en esta hermosa historia en la que Dios obró en una familia, en una hermosa historia donde pudimos ver cómo Dios en una historia doméstica, digamos, no ya en un pueblo, obra a favor de su pueblo, a favor de la fidelidad a Dios, no solamente Noemí convierte a Ruth, sino que logra que Dios obre en su favor, sino que vemos también una parte cumplida del propósito de Dios. ¿Por qué? El libro de Ruth termina con una genealogía, una pequeña genealogía, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que en el libro anterior que está Rahab, la ramera? Bueno, acá vuelve a aparecer Rahab, la ramera, ¿sí? Yo quiero leer una parte que dice, ¿sí? Como Noemí ya no estaba a la edad de tener hijos, su nuera Ruth debía ser sustituta y darle un hijo perpetuo en el nombre de la familia. El pariente más cercano, bueno, fue Boz, ¿sí? Y esto le permite a Boz redimir la herencia y tener la posibilidad de casarse con Ruth. Hubo gran felicidad, esta pequeña familia, cuando nació un hijo, Boz y Ruth tuvieron un hijo, al que le pusieron Obed, que nadie estaba tan feliz como Noemí, quien vio en el niño su propia perpetuación, dice, así como la de su familia en Israel. Obed, acá vamos, algo que quiero que presten atención. Obed fue el padre de Isaí, que fue el padre de David, el rey más grande de Israel, ¿sí? Pero vos viene, me perdí. Vamos a ver la genealogía. No, iba a ver el de Ruth, la última parte de Ruth. Acá está. Estas son las generaciones Fares. Dice, acá. Cuando Rahab es integrada al pueblo de Israel, ella se casa con un tal Salmón, no Salomón, Salmón. De esa relación nace, ¿quién? Vos. Vos nace de su madre, Rahab y Salmón, ¿sí? De vos nace que le estaba diciendo acá, nace Obed, ¿sí? ¿Quién fue padre de Isaí? Isaí fue padre de David. Es ahí donde se arma la genealogía. Y después de David viene el linaje
del Mesías. ¿Sí? ¿Vieron qué papel importante, cómo se fueron entrelazando, entretejiendo la historia? ¿Sí? Valga, ¿no? Con cada una de las pequeñas historias que podemos ver en estos libros. Una partecita nos empieza hablando de una mujer que ayudó a 2 espías a conquistar su propia tierra y matar a todo su pueblo, ¿sí? Menos su familia. Fue esta mujer quien siguió con el linaje, donde vendría un rey muy importante para el pueblo de Israel y donde a su vez vendría el Mesías. ¿Vieron cómo la maravillosa historia que hizo Dios, cómo entretejió cada uno de los personajes? Y miren, si nos ponemos a leer en detalle cada uno de los libros, es maravilloso cómo Dios hace cada una de las cosas, ¿sí? Así que hasta acá llegué con los libros, con cada uno de los libros. Yo no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda en que las pueda ayudar. No solamente vemos historias, sino vemos el cumplimiento de las promesas de Dios. Cómo Dios, aún su pueblo desobediente, aún habiendo tenido que no cumplir la promesa con el pueblo original, sino con sus hijos, aún así Él cumplió con lo que había prometido, ¿sí? En devolverle la tierra, en darle la tierra de Canaán, en darle la tierra prometida, ¿sí? Dice, no quiero llenarlo más de cosas. Si quieren que concluyamos estos 3 primeros libros de los libros históricos, dice, en esta sección sobre Josué, jueces y Ruth, se emboza el cumplimiento de la profecía que Dios le hizo a Abraham en cuanto al regreso de su descendencia a Palestina, ¿sí? Tras estar en Egipto muchos años, son lecciones que se desprenden durante todo este periodo. Durante los días de Josué, siempre el pueblo fue leal hacia Dios, hacia el Dios de sus padres. Israel fue invencible. Sin embargo, cuando la idolatría y la adoración a otros dioses y adaptarse a las costumbres cananeas produjo que Dios dejara que los otros pueblos vayan contra Israel, ¿sí? Y me mostraba la derrota, ¿sí? Y hasta que ellos no se volvían a Dios, Dios no hacía nada, no ponía su mano, ¿sí? Así que los aliento a que puedan leer cada libro, no ahora, pero que puedan leer por completo los libros, Jueces, Josué, Jueces, Ruth, ¿sí? Es muy lindo poder leer las historias así completas. Dios los bendiga. Sí. Amén, pastora, Dios la bendiga. Sí. Decime. Maximiliano, ¿querías decir algo? O solamente Dios te bendiga. Maximiliano. No. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Les damos gracias a Dios por la pastora Vanessa que nos dio la clase hoy. Sepan disculpar la ausencia de imágenes. Próximamente mañana, Dios mediante, va a estar pasándose, y también el video y las tareas, ¿sí? Quiero decirles a todos los hermanos, sea por YouTube o por Zoom, que cuando ustedes tienen la tarea, hay un botoncito, ustedes tienen que prestar atención. Hoy yo le voy a mandar la imagen porque saqué la foto, en donde ustedes tienen que crear, donde dice yo me quiero quedar con la copia de la tarea. Y esa copia aparece en tu correo electrónico y usted tiene acceso a su tarea, porque si no, lo pierden y no saben su nota. Ya, saben su nota, pero no tienen el guardado, la tarea, guardada la tarea. Así que, por favor, consideren importante tocar ese botoncito si tienen guardado una copia
en su propio correo. Desde ya, muchísimas gracias por su atención. Desde ya les doy gracias a Dios por sus vidas, que puedan superar este clima potente, sí, polar que estamos teniendo. Dios los guarde a todos, de norte a sur, este y oeste, de todo mal, ¿sí? Y que podamos pasar, el invierno hay que pasarlo. Les quiero decir también, hermanos, que no se bajonee, el invierno es medio traicionero, estudie, prepárese, ¿sí? Pasamos ya una primera parte que son los libros de Pentateuco. Estamos empezando el tiempo de los libros históricos. Yo les voy pidiendo que vayan tratando de anotar en algún lado de su casa. Son en total 39 libros. Vayan anotándolos, porque el último día, cuando termine todo el Antiguo Testamento, va a haber, una de las cosas que vamos a tener que hacer es reconocer dentro del examen es a qué grupo pertenece cada uno de los libros, ¿sí? Entonces para eso va a tener que memorizar los 39 libros. ¡Mamma mía! ¡Oh my God! Pero es importante, hermanos, tenemos que aprender los libros de la Biblia y son 39, menos mal que no le dije los 67, o sea, ¿qué prefieren? ¿39 o 67? Así van a ver, 39 o los 66, ¿sí? Díganme ustedes y hacemos una prueba. Levanten la mano si quiere 39. 39 libros. Miren qué bueno que lo vieron. Hasta felicita desde su cama. Me parece que está acostada, hermana. Todos quieren entender. Entonces ustedes vayan estudiando, porque es parte de la última evaluación, cuando termine el Antiguo Testamento, también saber el orden, ¿sí? Que no digan Génesis, Éxodo, Salmo, Isaías y termina en Lamentaciones. No, que ustedes puedan tener un orden, ¿sí? Y bueno, los 5 libros ya primero pasamos. Ahora que podrían hacer es ir estudiando estos 12, porque algunos son fáciles, pero hay grupos que son más complicados. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por este tiempo, gracias por mis hermanos, mis hermanas, por la disposición, por el corazón. Gracias, Padre, porque nos enseñas la historia del pueblo de Israel, pero que también son parte de nuestra historia, Señor, nuestra historia de la fe. Aquellos que han creído somos parte de la historia y del cumplimiento de la promesa, basados en los que han sido fieles, Señor, en cada historia. Gracias, Padre Celestial, porque somos resultados de la fe de muchos. Gracias, Padre Celestial, porque disfrutamos de ver, Señor, mi Dios, la manifestación del poder de Dios en otro tiempo, Señor, mi Dios. Pero te doy gracias por estas historias que no son irreales, sino que son verdaderas y que hablan de un pueblo que creyó y se pudo alcanzar la promesa de Jesús. Gracias, Señor. Bendice el descanso de mis hermanos, bendice la salud, dale aliento. Si hay alguno desanimado, levántalo, Señor, porque tú levantas al caído, Señor. Tu palabra dice que si hay alguno que esté caído, Señor, tú lo levantas. En el nombre de Jesús. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por todo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Saludos a todos. Pastora Vanessa, saluda a Isabel de Temple, Cele de San Vicente, me salen las fotos. Ana Salvatella, Temperley, Lucho, Janina de El Dorado, kilómetro 18, Maximiliano Peña de Güemes, Roxanita de la Gloria, Guillermo de kilómetro 18, Vale Montegrande, Candela Bariloche y todos los otros hermanos que están desde sus distintos lugares. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones. Chao, salúdense todos con la paz del Señor. Ana, bendiciones, hermana. Chao, 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 chao.